oscurece y el miedo crece. Hoy vamos a seguir con la serie Freedom. Cerramos la puerta por si salen niños. Con la serie Freedom, quiero pedirte que abra conmigo tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. ¿Ha traído tu Biblia? ¿Ha traído tu libreta? Yo te pongo otra vez un negativo. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Es broma. Aquí fluye la gracia y el amor de Dios. Si no tienes una libreta, te puedo dar el boli y le escribe en el brazo a tu marido. Antes de leer el texto, te quiero poner un poco en el contexto de lo que vamos a leer. En este texto, Dios cumple lo que había prometido al sacerdote Zacarías. Dios le dijo al sacerdote que en su viejez él iba a tener un hijo con su esposa Elizabeth, que también era vieja y era estéril. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le da esta promesa, Zacarías no le cree. Y entonces el ángel lo hace mudo. ¿Conoces esta historia? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios no habla cosas, nos parecen tan difíciles o tan grandes para nuestra vida. Te habla Dios algo y te parece que es tan grande, ¿verdad? Es mucho más fácil creer que lo que Dios promete para la gente que tiene a tu alrededor, pero no es para ti. Dios te ha prometido libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios ha prometido lo va a hacer con tu vida. Y el ángel se le aparece a Zacarías y Zacarías no le cree. Entonces el ángel toca y lo hace mudo. Y cuando nace su hijo al 8º día, como hacían todos los judíos, iban al templo para circuncidar al niño y ponerle un nombre. Entonces, como Zacarías no podía hablar, él toma una tabla y pone ahí sobre su nombre y escribe Juan es su nombre. Y todo el mundo comenzó a maravillarse, porque en el momento que él empieza a escribir, Dios le abre su boca, fue soltar a su lengua y todos se quedaron maravillados. Y ahí es cuando comienza este texto, a donde Zacarías se le abre su boca y comienza a bendecir a Dios. Y empieza a hablar esta profecía que vamos a leer juntos. Versículo 67 dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestro enemigo y de la mano de todo lo que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo 73, nuestro versículo principal. Dice: del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Cómo le tenemos que servir a Dios? Vamos a decirle fuerte: sin temor, en santidad, en justicia y en libertad. Dios anhela que tú le sirvas libre. Dios anhela que tú le sirvas, que tú vivas sin temor, en justicia y en santidad. Y aquí tenemos una preciosa promesa. Escúchame bien. La promesa, ¿cuál es? Es que Dios es aquel que nos liberta de nuestro enemigo. Es Dios aquel que te liberta de tus temores. Es Dios aquel que destruye los temores de tu mente, de tu corazón, y aquel que destruye tus enemigos. Hemos comenzado la semana pasada con la serie Freedom. ¿Qué significa? ¿Qué significa Freedom? ¿Qué significa Freedom? ¿Hay alguna? Abre la boca sin. ¿Qué significa Freedom? Es que desde aquí arriba se ve todo diferente. Y he recibido mucho testimonio esta semana de cómo Dios está libertando corazones, está destruyendo temores, está trayendo santidad, está rompiendo ataduras, está rompiendo esclavitud, porque Dios es aquel que nos liberta de nuestros enemigos y Él lo ha prometido. ¿Cuáles son estas montañas que se han levantado por años delante tuya? ¿Cuáles son estos gigantes que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son estas imposibilidades? ¿Cuáles son? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha prometido que te va a libertar de todas ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y puedo que tú digas: bueno, pastor, pero esta promesa fue para Abraham, fue para el pueblo de Israel, fue para los judíos. ¿Qué tenemos que ver nosotros en todo esto? Abraham es padre de 2 naciones. Bueno, en realidad son 3 con Ismael. Pero Abraham es padre
de Israel, pero Abraham también es padre de la familia de la fe. Abraham también es el padre de la fe de la iglesia. Y de este nuevo pueblo, es el pueblo que tú y yo pertenecemos, porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? ¿Cuántos han creído en Jesús? Así no te duermas, así hace brazo. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han sido salvados? ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados? ¿Cuántos han sido libertados de sus ataduras? Ella va bajando. En el centro hay más poder. En las alas aquí. Si eres un hijo de Dios, estas promesas son para mí y para ti. Dile que está a tu lado, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti. Y hay muchas promesas en la Biblia. Y todas son sí y amén. Porque lo que Dios promete en nuestra vida siempre se cumple. Tarde o temprano se va a cumplir. Dice la Biblia que todas se han cumplido al pie de la letra. Dios no ha venido menos a ninguna de sus promesas. ¿Cuánta promesa hay en la Biblia para mí y para ti? Dios ha prometido amarte. Dios ha prometido cuidarte. Dios promete restaurar tu vida. Dios promete sanar tu corazón. Dios promete: yo soy tu sanador. Yo soy el que va a proveer de tu vida. Yo soy el que te voy a libertad. Yo soy el que te voy a levantar. Yo soy el que te voy a guiar. Yo soy el que estoy contigo cada día de tu vida. Yo soy el que te voy a bendecir para que tú seas de bendición para otro. Yo soy el que voy a derrumbar montañas. Yo soy aquel que destruye gigantes delante de tuya. Yo soy aquel que pelea por tu enemigo. Yo soy aquel que te da la victoria. Yo voy a predicar en italiano. Dios quiere traer libertad. El domingo pasado terminé, le dije a mi mujer, parece que jugó 8 horas de fútbol, porque es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual donde el enemigo ha tenido por años atadura en tu corazón y en tu vida. Por años se ha levantado esclavitud y fortaleza en tu mente. Pero es el tiempo donde Dios va a traer libertad. A donde todo aquello que te tenía encadenado se va a romper. Aquello que tenía esclavo se va a romper en el nombre de Jesús. Hablamos vida, hablamos libertad. Y tú tienes que comenzar a creer. Tú tienes que comenzar a creer. ¿Qué quiere decir, pastor? Que no tengo fe. Tienes que comenzar a creer. Y tienes que comenzar a levantarte como hombre nuevo, como hombre de victoria. Tienes que comenzar a romper tus temores. Tienes que comenzar a romper tus cadenas. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Y aquí encontramos la promesa que Dios nos liberta, nos libra de nuestros enemigos. Ahora, algo muy importante es definir quién son nuestros enemigos, ¿verdad? Dios nos liberta de nuestros enemigos. Genial, la suegra se va de casa. No. ¿Quién son tus enemigos? Y si habla de enemigo, ¿por qué? Porque estamos en guerra. Di conmigo fuerte: guerra. No, dilo como guerrero: guerra. ¡Au! Y en una guerra, lo principal y fundamental es definir quién son los enemigos. ¿Por qué? Porque si tú peleas con el enemigo equivocado, tú puedes ganar la batalla, pero has perdido la guerra. Te lo voy a decir. Si en tu vida tú empiezas a pelear con el enemigo equivocado, tú puedes ganar esta batalla, pero tú estás perdiendo toda tu guerra. Juan Marco, ¿te gusta la foto? ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista para meterte a pelear guerra a donde Dios nunca te llamó a luchar. El enemigo es especialista en meter a los cristianos en batalla, en distraerte, en batallas inútiles a donde Dios no te ha llamado a guerrear. He inventado una palabra, pero eso no va bien. Y te quiere mantener distraído, te quiere mantener estancado. Te quiere mantener luchando en cosas para que te quiten la fuerza, te quiten el tiempo, para que tú no luches en la verdadera batalla que Dios te ha llamado a hacer. David se encontró en una batalla con Betsabé, conoce la historia, y la perdió. ¿Por qué? Porque en realidad no estaba luchando en la guerra donde Dios le había mandado a luchar. Y como él se quedó en casa y no fue a la guerra donde Dios le había mandado, él perdió una gran batalla que le condicionó toda su vida.
Por eso tú tienes que entender quién son tus enemigos. Tú tienes que entender cuál es la batalla donde Dios te ha mandado a luchar. Tú tienes que entender que los sábados los hombres se tienen que levantar y ponerse a orar, porque nuestra lucha es espiritual y solo la vamos a ganar con armas espirituales. Dile a que está a tu lado con mucho amor: tiene que orar. Dile: yo sé que no te gusta, pero tiene que orar. Y Dios manda a David a la batalla, y él ¿a dónde se quedó? En casa. Dios manda a David ¿a dónde? ¿Y a dónde se quedó David? Mujeres, cuando tu marido se queda en casa, échalo fuera. Cuando no se levanta de la cama, échalo fuera. Si lo tira al suelo y le hace daño a una pierna, te doy el permiso. Que vengan aquí a orar cojeando, pero que vengan a orar. Porque no vamos a levantar una iglesia de espectadores. No vamos a levantar una iglesia de gente que cree que Dios lo va a solucionar todo. Estamos levantando una iglesia de guerreros que le creen a Dios. Estamos entendiendo que sabemos que hay tiempo para pelear. Sabemos que no todo va a ser genial en el camino. Sabemos que no todo va a ser de color de rosa. Sabemos que van a venir tempestad, que van a venir tormentas. Pero cuando tú y yo adoramos a Dios y levantamos oración, vendrán terremotos espirituales que abrirán la puerta de la cárcel y traerán libertad a tu vida y a esta ciudad. Tú tienes que entender quién es tu verdadero enemigo. Y muchas veces pensamos que nuestros enemigos son personas, porque es la persona que el enemigo utiliza para hacernos daños, para decirnos cosas, comentarios que nos hacen daño. Entonces, esta persona me habla mal y automáticamente se convierte en mi enemigo. No es así. Nuestros enemigos no son personas. Nuestros enemigos son espíritus, son demonios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Estaba hablando aquí que nuestra lucha no es contra personas. Aquí se está refiriendo a personas. Tu lucha no es con personas. Tu lucha no es con aquella persona que está hablando mal de ti. Tu lucha no es con aquella persona que te ha hecho daño, con aquella persona que se está levantando en contra tuya. No, nuestra lucha no es de carne, es espiritual. Por eso el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú pones atención a este texto, te das cuenta que hay una jerarquía en el mundo espiritual. Hay una jerarquía tanto en el reino de la tiniebla como en el reino de Dios. Hay una jerarquía y tu lucha no es con persona. Te lo vuelvo a decir una y otra vez. No es con carne, sino con potestades. Y muchas veces creemos que no hay suficiente espíritu inmundo, demonios para todas las personas que están en el mundo. Muchas veces creemos que lo que estamos hablando es un cuento. Me asombra como muchas veces gente que ha estado metido en la tiniebla y la brujería entiende el mundo espiritual más que los cristianos. ¿Cómo podemos luchar para nuestra familia si no somos capaces de orar cada día y levantarnos y ponernos en la brecha? ¿Cómo queremos romper que el enemigo quite sus manos sucias de nuestros hijos y de nuestros adolescentes si no somos capaces de ponernos en la brecha y orar y clamar? Toda la semana estoy en la oficina haciendo consejería y siempre le digo lo mismo: mis palabras no te van a ayudar, tu oración son las que van a traer cambio. Tú tienes que orar. Tú tienes que orar por tus hijos, tú tienes que orar por tu marido, tú tienes que orar por tu esposa, tú tienes que orar por la iglesia Eco, tú tienes que orar por esta ciudad, tú tienes que clamar, porque Dios no te va a dar algo si tú no lo deseas de verdad. Estamos en guerra. Esto no es un juego. Esto no es algo bonito donde los domingos te ponen lo más bonito que tú tienes ahí, ¿verdad? Aquí el pantalón, aquella camisa que no te pone toda la semana.
Y viene aquí, a donde hay unos pastores guapísimos, unos adoradores tremendos, gente que te recibe con una sonrisa, que te abraza. Esto no es un club social. Nosotros no vamos a levantar un club social. Nosotros vamos a levantar una iglesia para Dios. Hemos levantado una iglesia para Dios. Hemos levantado un ejército para Dios, que se pone en la brecha para romper, para traer el cielo a la tierra, para traer libertad. Y si Dios te ha traído en este lugar es para que tú vivas en libertad. Si Dios te ha traído en este lugar no es para que tú vivas esclavo y con temores, sino Dios te ha traído aquí para que tú vivas en libertad, para que tú vivas en el gozo de Dios. Y a lo mejor todos tus problemas no se van a resolver, pero hay un gozo y una felicidad de Dios porque sabes que Dios te ha dado la victoria y Dios es aquel que te liberta de tus enemigos. Mira lo que dice Salmo 68, 17. Dice, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. ¿De qué está hablando aquí? De millones de ángeles. Di conmigo, millones. ¿Cuántos ángeles hay? Muy bien, qué estudiantes que sois. Y la escritura dice que cuando el diablo se rebeló, él se trajo a una tercera parte de los ángeles. Entonces aquellos ángeles se convirtieron en demonios y ángeles caídos. ¿O a que Ray la semana pasada de qué prediqué? ¿De qué prediqué? Luego lo cortamos y ponemos directamente la respuesta después de Natacha. Digo conmigo, el endemoniado gadareno. Muy bien. Gracias por tu atención. Y cuando este endemoniado se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas lo que le contestó? Legión. Quiero decir, no soy uno, somos miles. Entre 4,000 y 6,000. Escúchame bien, el diablo no viene a jugar con tu vida. El diablo puede asignar miles de demonios con el hecho de destruir tu vida. Él no va a jugar con tu vida, él no te va a dejar tranquilo. Él no va a dejar que tú te vayas rápidamente. Este estaba en la droga, este estaba con esto, este estaba con la mujer, este estaba con la borrachería. Y ahora se encontró con Cristo Jesús. Vamos, si había 10, ahora van a haber miles detrás tuya para robar tu corazón y tu mente. Es normal la lucha que estás viviendo. ¿Por qué? Porque es una lucha que vas a vivir toda tu vida. Ay, pastor, sí, así es. Estamos en guerra. Esta guerra terminará cuando Cristo volverá otra vez para mí, para ti, para regresarnos al cielo. Pero mientras tanto, tú y yo estamos en una lucha continua por tu vida y tu corazón. Y el diablo puede asignar miles de demonios con el hecho de destruir tu vida. ¿Y cuál es el propósito de los demonios? ¿Cuál es el propósito del ladrón? El ladrón no viene más que a matar. El enemigo va alrededor tuya para robar, matar y destruir. El enemigo utiliza miles de demonios, de ángeles caídos para robar, matar y destruir tu vida, para matar y robar y destruir tu familia, para robar, matar y destruir tu empresa, para matar, robar y destruir tu matrimonio, para matar, robar y destruir tus hijos. Por eso te tiene que levantar hoy como guerrero y guerrera de Dios, entender el tiempo que estamos viviendo. Dice, pero yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Dale una sonrisa que está a tu lado y dile, por cada ángel caído hay 2 ángeles del cielo que están luchando para mí y para ti. Y hay un Dios poderoso, sobrenatural, que viene a dar vida y vida en abundancia. Ahora quiero terminar hablándote de 3 campos de batalla. 3 campos de batalla donde siempre habrá guerra durante toda tu vida. El primer campo es el Bernabéu. Ahí están todos los demonios vestidos de rojo. Los ángeles y los celestiales vamos vestidos de blanco. Y traigo a mi hijo como evidencia hoy. 2 van de Real Madrid y 1 va de Barcelona. Le he dicho, hoy no vas a tocar. Todavía te tiene que convertir. ¿Cuántos son de Barcelona aquí? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Para que te sientes mejor, mi esposa también es de Barcelona.
El primer campo de batalla es nuestra mente. Apunta en mente. No he dicho apunta, no dilo. Mente. El campo de batalla donde se libera la batalla más grande está en nuestra mente. Está detrás de nuestros ojos. Y los ojos son la puerta que determina todo lo que hacer a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso cuando hay problema en nuestro corazón, siempre porque hay problema con nuestros ojos. Y tú y yo somos responsables de todo lo que pasa y entra por nuestros ojos. Tú y yo somos responsables de todo lo que pasa y entra por nuestros oídos. Tú y yo somos responsables de todo lo que dejamos entrar a nuestra casa. Tú eres responsable de la serie que ves. Tú eres responsable de la película que ves. Tú eres responsable de la música que escuchas. Porque muchas veces no entendemos porque nuestro hijo de repente se va al mundo o no quiere estar en la iglesia, cuando todo lo que dejamos entrar en nuestra casa es contaminación. Y tú dices que mis hijos no lo ven, pero en el mundo espiritual estamos trayendo contaminación para nuestro hogar. ¿Qué es lo que escuchamos todo el día? ¿Qué es lo que vemos todo el día? ¿Qué es lo que dejamos entrar por nuestros ojos? Hay pastores que no pueden dejar la pornografía porque estás todo el día mirando lo que no tiene que mirar. Y tu impulso sexual es tan grande que por la noche no lo puedes contener. Aléjate de las redes sociales. Destruye todo aquello que te hace daño. Examina tu corazón, examina tu mente, porque Dios te ha traído en este lugar para que tú vivas libre, para que tú le sirvas libre, lejos del temor, sin esclavitud, libre, danzando y saltando para Dios, sirviendo a Dios con libertad. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Dios me salvó, hace más de 20 años, sé que aparezco a esta edad, pero tengo algunos más. Me di cuenta que hubo un milagro en mi corazón. Dios transformó mi corazón. De repente aquel corazón malvado, aquel corazón que deseaba matar gente, aquel corazón que era irruente, que era prepotente, que era orgulloso, aquel corazón que si me miraba mal, ¿verdad?, tenía deseo de sacar una pistola y cortarte el cuello. Dios transformó mi corazón. Esto es la obra que hace Dios. ¿O acaso cree que vuestro pastor es un santo? Si te cuento de dónde vengo, y la mayoría lo sabéis, pero Dios transformó mi vida. Y ahora tengo deseo de amar y ayudar a la gente. Algunas veces no, pero bueno. Cuando ya se pasan de las 7 horas de consejería, digo, mira, el móvil me dice, huye. Como Cenicienta. Y Dios transformó mi corazón. Cambió mi corazón de piedra en corazón de carne. Ya no tenía ninguna necesidad de droga. Ya no tenía necesidad de tener dinero, de ponerme o de comprar. Ya no tenía necesidad de aparentar. De repente entendí y me vi como un pecador. Vi una película donde vi completamente todo lo daño que yo había hecho. Y de repente me sentí como Nicodemo, ¿verdad?, con las ganas de ir a pedir perdón a todo el mundo. Algunos ya lo habían matado y no podía. No es broma. No he matado a nadie hasta ahora. Pero pasaba el tiempo y me di cuenta que Dios hizo una obra en mi corazón, pero todavía había un problema en mi pensamiento. Había un problema en mi manera de pensar. Había un problema en mi manera de actuar. Dios me salvó, me dio la salvación, pero me di cuenta que lo que yo quería hacer me salía difícil y lo que yo no quería hacer me salía tan natural. Ahí me di cuenta, leyendo y estudiando la Biblia, que mi mente era completamente contraria a la voluntad de Dios. ¿De dónde heredamos nuestra manera de pensar? ¿De dónde nace nuestra manera de pensar? Uno, de los padres, ¿verdad? La mayoría pensamos así como pensaban nuestros padres, porque nos han educado en casa a pensar exactamente igual. La educación en los colegios, en los estudios, en la escuela, en la universidad, la sociedad afecta nuestra manera de pensar. Pero en realidad lo que tiene el poder de someter todo esto es la palabra de Dios. Y mi mente siempre estaba en contra de la palabra de Dios.
Me da cuenta que salía de la iglesia, me iba en la moto y tenía ganas de matar a aquel que se me cruzaba con el coche. Y yo me paraba y decía, Señor, acabo de salir de la iglesia. ¿Qué me pasa? Porque aquí no aparentamos nada. A nada sirve que venga a aparentar o que venga a mostrar que eres santo cuando hay problema en nuestra mente, hay problema en nuestro corazón. Y Dios lo trae a la luz porque quiere traer sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Y yo me ponía a orar y decir, Señor, ayúdame. Dame tu mente. Quiero pensar como tú, necesito que tú me ayudes. Y comenzaba a entrar en conflicto. Porque no entendía si Dios me ha hecho una nueva criatura, si todas las cosas son nuevas y lo viejo ha pasado. ¿Por qué seguía pensando de esta manera? ¿Por qué seguía actuando de una manera? ¿Por qué seguía teniendo deseos que no eran conforme al corazón de Dios? Y me di cuenta que lo que contamina y determina no es lo que está afuera, no es solo lo que viene, sino lo que está adentro. Lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Yo era adolescente, yo podría tener 14, 15 años y comencé una batalla dentro de mí. O mejor dicho, Dios comenzó una batalla porque quería traer libertad completa. Porque aquel que Dios liberta, aquel que el Hijo liberta, lo liberta verdaderamente. Dios no hace una obra media, Dios no deja la obra media, Dios continúa y termina lo que ha comenzado en tu vida. Entonces me encontré con este texto, Romanos capítulo 12. Me impactó, me transformó y lo sigo haciendo mío. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Di conmigo fuerte, transformaos. Es tiempo de transformación. Y nos dice cómo podemos ser transformados. Dice, ¿transformados cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí Dios me estaba diciendo, no te conformes a este mundo. No te conformes a lo que has pensado por tantos años. Déjate transformar. ¿Cómo? En la renovación de tu mente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Y me gusta mucho cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, dejan que Dios lo transforme en persona nueva. ¿Cuántos quieren ser nuevas personas? Y no te estoy hablando de cristiano, no te estoy hablando de hijo de Dios. Te estoy hablando que Dios transforme verdaderamente todo lo que somos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Y se dejen que Dios lo transforme en persona nueva. A cambiarle la manera de pensar. ¿Cómo lo transforma Dios en persona nueva? Cambiando nuestro corazón y cambiando nuestra manera de pensar. Porque muchas veces le entregamos rápidamente nuestro corazón a Dios. Pero espera, aquí está mi cultura, aquí está mi pensamiento, aquí está lo que yo soy, aquí está lo que yo he pensado por tantos años, aquí está mi seguridad, aquí está mi carácter, aquí estoy yo. Dios quiere transformar tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios quiere transformar también tu persona. Quiere transformar tu manera de pensar. Porque tu manera de pensar es la que vas a utilizar en todas las áreas de tu vida. Cualquier área, cualquier tema. Ya no se trata de lo que yo pienso. Ya no se trata de lo que me dice mi cultura. Si soy italiano, si soy alemán, si soy brasileño, si soy boliviano, si soy ecuatoriano, si soy hondureño, si soy salvadoreño. ¿Cuántas naciones tenemos aquí? Ya no se trata de mí. Ahora se trata de Él. Por eso cuando tú piensas en trabajo, estás pensando en hora, estás pensando en dinero, están pensando en madrugar, pero Dios piensa en bendición, en la capacidad que te da para bendecir tu vida y tu familia. Cuando tú comienzas a pensar en matrimonio, ¿verdad? ¿En qué piensas? Yo pienso en un pacto eterno, en bendición, en hijos, en generación, en hacer cosas en eterno. Cuando tú piensas en la iglesia, yo pienso en su amada esposa, en lo que más ama y lo que él anhela bendecir. Necesitamos ser libres en nuestro pensamiento. Necesitamos ser libres en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Haz conmigo así. No, que se escuche. Algunos se escuchan más, ¿verdad? Aquellos que no tienen pena. Necesitamos ser libres en nuestra mente. Y cuando esto ocurre, escúchame bien,
Cuando eres libre en tu mente, entonces experimentarás la voluntad de Dios, entenderás la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, perfecta y agradable. Yo era un adolescente, me di cuenta que mis pensamientos iban a encontrar la voluntad de Dios. Me di cuenta rápidamente cuando leía la Biblia, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, va exactamente en contrario. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a leer la palabra de día y noche. Comencé a memorizarla. Yo dije, si Dios me ha dicho que la manera para ser libre es cambiar mi manera de pensar, yo necesito cambiar mi manera de pensar. Y si tengo que cambiar mi manera de pensar, ¿qué necesito? El renovamiento de la mente. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Por esto hay una guerra del enemigo para que tú no leas la palabra de Dios. Por esto hay una guerra en el mundo espiritual. A él no le importa que tú vengas a este lugar los domingos. A él le importa, él abre una guerra mientras tú estás escuchando la palabra de Dios. Hay una guerra en el mundo espiritual para que esta palabra no penetre en tu mente, en tu corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder para traer libertad. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro espíritu se abra, que tenga entendimiento, que todo oído espiritual en esta mañana se pueda abrir y tú puedas recibir la palabra de Dios que te hace libre. Y te propone leer la palabra de Dios y de repente te empieza a llamar, ¿verdad? Tú día que no te llamen 4 años. Y te propone leer la palabra de Dios, tener un tiempo de comunión y te llama para pedirte un favor. Y como somos cristianos, tenemos que decir, siempre decía la gente, mentira. En mi tiempo de intimidad con Dios no contesto el móvil a nadie. Ayer tuvo más de 40 llamadas por la tarde, no contesté a nadie. Era mi tiempo con Dios. Le dije a mi mujer, por la noche vamos a salir. Y Dios envió una tempestad para que no me moviera de la casa. Digo, ¿me quiere más? Ahí voy a estar. Tienen que tomar la decisión de leer la palabra de Dios. Y cuando tomas la decisión, apaga todo lo que hay a tu alrededor. Le digo a mi mujer, si alguien me llama tiene que ser por urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Que está muriendo en el suelo y yo lo voy a rescatar. Ay, el pastor no tiene amor. No ha contestado a nadie. Tengo tanto amor que decidieron no contestar a nadie para escuchar la voz de Dios, para hoy venir a hablar una palabra que traiga libertad a tu vida y a tu corazón. Cuando me gradué en Dallas, ahí en Cristo para Naciones, me hicieron en aliento de la iglesia de los pastores barriendo una fiesta de despedida, oraron por mí. Y recuerdo que uno de los pastores, la mujer de un pastor me dijo, tan importante y trascendente va a ser en tu vida decir que sí como decir que no. Y yo estaba ahí escuchando y dije, sí, que si no, ya he terminado. Tenía 22 años. Se me quedó grabado. Cuando alguien te pide, tengo que decir que no. Viene un sentir, siempre queremos bendecir a la gente, pero muchas veces un no trae más bendición que un sí. El decir me voy a encerrar, voy a leer, voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para traer bendición a mi hogar, necesito que Dios traiga bendición y liberación a mi mente, a mi corazón. Y solo una cosa lo puede hacer, que es la palabra de Dios. Muchas veces preferimos reunión de oración y reunión de gloria. Preferimos un toque de Dios, una visitación de Dios. Pero no estamos dispuestos a que Dios nos cambie y nos transforme cada día de nuestra vida. Dale una sonrisa que está ahí. El pastor viene con mucho fuego hoy. Y te lo digo con mucho amor, ¿sabes por qué? Porque es la palabra de Dios aquel que va a traer libertad a tu vida. Es la palabra de Dios aquel que cambia tu mente. Porque si me ha cambiado a mí, lo puedo hacer contigo. Porque si ya no tengo ganas de cortar cuello a la gente, sino ahora vamos a amar y a rescatar, es porque Cristo transformó mi mente. Y gracias a Dios, porque si no, no te puedes imaginar qué tipo de pastor tú ibas a tener. Íbamos a montar un cártel, eco. Y más con los soldados que Dios me ha dado. Miguel, Larry, Camilo, Wagner, pues, John. Si no funciona la iglesia, abramos un cártel. Y la gente te va a criticar. Pues sabes que tiene que agradar a Dios. Y la gente te va a criticar. Mi lucha no es con personas, sino con lo que está por detrás. ¿Por qué? Porque la gente hoy te critica, mañana te va a pedir perdón.
Hoy te critican, mañana te van a bendecir. Hoy te van a sanar y mañana te van a crucificar. Y un día te crucifican y al día siguiente están orando porque tú vuelves y resuciten. Mi lucha no es con personas. Mi lucha es con principados y potestades, lo que está por detrás. Y no sé, cuando se levantan personas, cuando se levanta gente que te tiene que venir a parar, tú tienes que entender que no se trata de él. Tú tienes que entender que ese reino de la tiniebla que tiene miedo de lo que tú estás haciendo, porque sabes que Dios va a traer un gran avivamiento a través de Eco y no hay nadie que lo pueda detener, porque a donde Dios está trae libertad. Yeah. Me dice mi amigo, me llama y dice, ¿no te afecta? Digo, no me afecta. No me afecta. Veo lo que está por detrás. Como cuando entra en consejería, pastor, tengo esto, pues si sabe lo que Dios va a hacer contigo. Y empieza a hablar palabra de Dios. Empieza a hablar lo que Dios habla. Ya no hable la condición. Eres un hombre de Dios, eres un servidor de Dios. Y cuando menos fuerte te sientes, cuando te sientes débil, es cuando Dios de repente empieza a hablar y a profetizar tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene miedo de lo que tú puedes hacer para Dios. Primer campo de batalla, di conmigo, mente. 2, cuerpo. Somos seres tripartidos. ¿Qué significa? Lo voy a profundizar en la escuela bíblica. Pero solo te va a decir, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos y vivimos. Somos, tenemos y vivimos. ¿Y cuál es el problema? Que en nuestro cuerpo Dios hace una obra en nuestro corazón, nos da un corazón de carne. Dios hace una obra en nuestro pensamiento y cambia nuestra manera de pensar, pero nuestro cuerpo sigue siendo viciado al mundo. Y Dios te llena de su gozo, Dios te llena de su Espíritu Santo. Y de repente dice, ¿por qué mi cuerpo me está pidiendo pecar? ¿Por qué mi cuerpo me está pidiendo esto? ¿Por qué mi cuerpo me está pidiendo lo otro? Y el mundo te dice que si te da gusto, hazlo. La televisión te dice que si te gusta, hazlo. No importa, con el hecho de no hacer daño a nadie, tú puedes hacer lo que te da la gana. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque delante de la mentira del mundo, tú no tienes que poner tu manera de pensar o lo que tú crees. Tú siempre tienes que poner la palabra de Dios. El mundo no tiene que escuchar tu opinión. El mundo tiene que escuchar la palabra de Dios. A mí no me vengas con opiniones, a mí me va a decir qué dice la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios aquel que hace retroceder el reino de la tiniebla en tu vida. Es la palabra de Dios aquel que rompe cadenas. Es la palabra de Dios aquel que trae libertad a tu vida. Gálatas 6:8 dice, lo que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero, di conmigo, pero. Dios fuerte, pero. Abre tu boca, abre tu boca. Tú tienes que soltar, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Di pero. Ya vamos mejor. Porque luego termina la reunión y están todos gritando. Tú así, aquí el enemigo te quiere tener con la boca cerrada. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Tiene que agradar al Espíritu. Agradar a Dios es la verdadera meta de nuestra vida. Agradar a Dios es la verdadera meta de nuestra vida. Y es el único camino a la libertad. 1, mente. 2, 3. Mundo. Quería ver si tenemos profeta aquí, pero si vencemos en la mente, vencemos al cuerpo. Y si vencemos en la mente, vencemos al mundo. Yo voy a decir algunos versículos. Primero de Juan, anota la cita, te lo voy a leer. Primero de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Dile que está a tu lado, no ames al mundo, ni nada de lo que hay en él. Porque si alguien ama al mundo, no tiene amor del Padre. El versículo siguiente, el 16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Segunda de Corintios 10:13 dice, pues aunque vivimos en el mundo,
no libramos batalla como la hace en el mundo. ¿Cuántos viven en el mundo? ¿Cuántos viven en el planeta Tierra? O porque hay algunos que se hacen tan espiritual que parece que bajan de Marte, ¿verdad? Hay algunos que yo lo veo, parece que bajan en la nube de gloria. Empiezan a cambiar su manera de hablar. Se mueven a cámara lenta. Voy a seguir. La meta de ser libre es esta. Anota, grábala, tatúatela en tu pierna. La meta de ser libre es, vamos a decirlo juntos, amar, agradar y servir a Dios. ¿Cuál es la meta de tu vida? Amar, agradar y servir a Dios. ¿Y cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que servir? ¿Cómo tiene que amar a Dios? En el versículo que hemos leído dice, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Nuestro servicio, nuestro amor, nuestra vida, nuestro agrado a Dios, nuestro perfume tiene que ser sin temor. Porque cuando hay temor significa que hay falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No puede levantar un perfume para Dios lleno de fe. No puede levantar palabra llena de fe. Cuando tú oras para tu familia, para tu marido, para tu esposa, para tus hijos, tú tienes que hacer oraciones bendecidas. Yo voy a declarar que tú eres un hombre de Dios. Yo voy a declarar que tú nunca te vas a apartar. Así oramos para nuestros hijos. Porque creemos a Dios. Creemos que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestros hijos lo van a seguir. Porque yo en mi casa serviremos al Señor. No mire la circunstancia alrededor. Comienza a hablar la palabra de Dios. Tiene que servir sin temor. He estado predicando en Colombia y una y otra vez en el medio de la guerrilla. He estado predicando en Ciudad Juárez, en México. He estado predicando en la cárcel de Palmasor, en Bolivia. Y digo, Señora, la gente lo manda a predicar a Miami, a Cancún. Y yo en Palmasora, hay bolivianos aquí. ¿Sabes lo que estoy hablando, no? En Ciudad Juárez hicimos un concierto en el mercadillo de Tampico, México. Digo, no es el sitio más peligroso. Le ve a mi esposa a Escampía, el sitio más peligroso de Nápoles. En el coche me dice, esto parece lo de la película. Digo, es. Digo, aquí es donde arrastran, a donde roban. Digo, sí. Dice, ¿qué hacemos aquí? Y te voy a decir algo. No hay algo más glorioso que vivir una vida sin temor. Esto no significa que no tiene que tener, ¿cómo se dice? Precaución. Yo llamo al hombre y a la mujer y le digo, no lleva a nadie solo en el coche, paz. No lleva a ningún hombre solo en el coche. No lleva a este, no lleva al otro. Tenemos que tener precaución y tenemos normas. Hay gente que no lo entiende. Me da igual, agradamos a Dios y cubrimos nuestra familia. Pero si Dios te manda a predicar ahí en el medio del infierno, el infierno va a bajar. Porque si Cristo bajó, yo puedo bajar y voy a levantarme otra vez. Tiene que vivir sin temor. Dios anhela que tú despiertes por la mañana, estés sin temor. Para vivir sin temor se requiere santidad y justicia. Digo conmigo, santidad y justicia. Santidad y justicia. ¿Qué quiere decir? Si no tratas, escúchame bien, si no confrontas con aquellas cosas del pasado en tus vidas, si no confrontas con aquellos pecados que te han tenido esclavos, si no tratas con lo que heredaste de pecado generacional, antes y después, esto te va a impedir crecer y servir a Dios. He discipulado a mucha gente en mi vida. Y hay muchos que comienzan un bonito discipulado y vienen a la iglesia, reciben el amor de Dios. Dios lo transforma el corazón, pero ahí se quedan. Y de repente desaparecen. O ya no vienen, o ya no están. ¿Por qué? Porque nunca trataron con aquello que estaba en el profundo de su corazón. Le entregamos a Dios, ¿verdad? Nuestro corazón. Pero no le entregamos nuestra mente. No le entregamos nuestra manera de pensar. No le entregamos nuestra cartera
Y conmigo, Y creemos que el tiempo es lo que va a traer sanidad a nuestra vida. Pero te voy a decir algo. El tiempo no trae sanidad ni nada. Es solo Cristo Jesús aquel que trae sanidad y libertad a nuestra vida. No esperes que pasen tiempo, no esperes que pasen meses. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo donde Dios quiere traer libertad a tu vida. Hoy es el tiempo donde Dios quiere romper cadenas. Hoy es el tiempo donde Dios quiere romper fortalezas. Hoy es el tiempo donde Dios, hoy es el día donde Dios quiere romper temores de tu vida, de tu corazón y traer una completa libertad en Cristo Jesús. Una completa, verdadera libertad en Cristo Jesús. Te tiene que levantar como guerrero de Dios y decir: ya no voy a permitir que el diablo me tenga esclavo. Ya no voy a caminar con estas cadenas que me van arrastrando. Quiero correr al propósito de Dios. Necesito ser libre. Necesito soltar de mi vida y de mi corazón y de mi pensamiento la mentira del enemigo y creer la verdad de Cristo Jesús. Dios quiere traer una verdadera libertad. Ya no puedes sobrevivir. Dice Dios: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo te vengo a dar un futuro de gloria y esperanza. No podemos sobrevivir. Dios quiere trabajar desde adentro hacia afuera. Al contrario, se llama religiosidad. Aquella gente que te quieren cambiar tu manera de pensar, tu forma de ser, tu forma de vestir, sin que Dios transforme tu corazón y tu mente. Esto es religiosidad. Dios quiere trabajar en tu interior. Dios quiere cambiar tu corazón, tu forma de pensar. Tienes que comenzar a pensar como Él. Y para esto tú necesitas comer, apasionarte, impregnarte de la palabra de Dios, leerla día y noche. Pastor, quiero ser tu discípulo, te quiero seguir. Comienza a leer la Biblia. Quiero ser tu discípulo, 6 capítulos al día. No tengo tiempo, entonces no me puedes seguir. Porque no estamos llamados a seguir a un hombre, estamos llamados a seguir a Cristo Jesús. No estamos llamados a pensar como un pastor, estamos llamados a pensar como Cristo Jesús. Es tiempo de romper con religiosidad, es tiempo de romper con una mentalidad de secta. No te distraigas, por favor. Porque estoy hablando palabras que van a traer libertad a tu corazón. Es tiempo de romper con una mentalidad religiosa. Y queremos un toque de hombre. Y queremos una palabra de hombre. Tú necesitas palabra de Dios. Cuando me llaman y me hacen una pregunta, siempre le pregunto yo a él: ¿qué te ha dicho Dios? No habla con Dios, entonces ¿por qué habla conmigo? ¿Qué te ha contestado Dios? ¿Qué te ha contestado la palabra de Dios? ¿Qué pasó con la verdadera iglesia? ¿Cuándo comenzó a cambiar la cosa? ¿En qué momento como pastores preferimos que la gente nos siga a nosotros en el lugar de seguirle a Cristo Jesús? ¿Por qué no hay poder en el medio nuestro? ¿Por qué no hay sanidad? Porque queremos ser gente a nuestra imagen y semejanza y no a la de Cristo. Cuando veo a alguien que comienza a hablar como yo, digo: ven, soy italiano, tú eres español, déjate ya. Cuando veo gente que comienza a orar como yo, digo: eres único, eres una obra, hechura suya. Abre tu corazón a Cristo Jesús. No ores como otro. No busques ilusionar a Dios con tu palabra. Deja que una simple palabra sube al trono de gracia, se abran los cielos y Dios traiga una respuesta a tu vida. Es tiempo de resetear. Me encanta como dice Daniel, vive una y otra vez. Yo aquí he venido a reaprender otra vez todo. De resetear tantas cosas en mi mente. Y Dios lo está haciendo comenzando por nosotros como pastores de aquí. En Cristo Jesús queremos ser tu iglesia. Aquella que tú amas, una iglesia sin mancha. Una iglesia de gente única. Porque tú eres un diseño original de Dios. Porque eres único. No hay nadie que tiene tu huella dactilar. No hay nadie como tú. Algunos dicen: gracias a Dios que no hay otro como Darcy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio del camino?
donde tenemos iglesias llenas de gente que va sobreviviendo, que van avanzando, cargando dolores en sus corazones. ¿Qué pasó con la verdadera iglesia de Cristo? Una iglesia sin mancha. ¿Qué pasó con la esposa de Cristo? ¿Cuándo fue que le perdimos la reverencia y la pasión a la palabra de Dios? ¿Cuándo fue que le perdimos el valor a la oración y no hacemos de la oración, de la palabra de Dios, una prioridad en nuestra vida? ¿En qué momento nos equivocamos y preferimos estar con gente que estar en la presencia de Dios? ¿En qué momento preferimos estar con otro y comiendo con otro y pasando tiempo con otro? Y todo esto está genial. ¿Sabes que yo no vivo en mi casa? Nunca estoy en casa. ¿En qué momento perdimos el norte y perdimos lo más importante? ¿En qué momento nos alejamos a ser como Cristo Jesús? ¿En qué momento ya no tenemos su corazón? Hemos cantado que Dios es bondadoso y su bondad es para siempre. Así es. Pero Dios nos llama también a mí a ti a ser bondadoso, a ser compasivo. Es un tiempo de libertad. Dios nos está llevando en un tiempo de libertad. Y tú tienes que creerlos. Tú tienes que creer que no va a pasar este mes a donde Dios te va a libertar de cadenas, va a destruir fortalezas, aquellas cosas que por años has arrastrado contigo. Es el tiempo a donde Dios te va a traer libertad y te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar leyendo otra vez este texto principal y quiero pedir que traigan a los músicos para terminar tomando juntos, y los niños también, la cena del Señor. Versículo 73, no te distraiga. Dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Vamos a leerlo juntos. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es una promesa de Dios para tu vida. Pon tu mano sobre el corazón. Cierra tus ojos. Dios te ha prometido librarte de tus enemigos. Dios te ha prometido darte la victoria. Dios ha prometido destruir tus temores. Dios te va a capacitar para vivir en santidad y en juicio. Porque Dios quiere que viva una vida libre. Dios quiere que viva una vida libre. Dios quiere que viva una vida libre. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Señor. Es el tiempo. Dios ha transformado tu corazón. Pero es un tiempo donde Dios va a transformar tu mente, tu manera de hablar, tus hechos. Vas a cambiar, vas a moverte, vas a caminar en un camino de libertad y te vas a sorprender porque es Dios aquel que te va a capacitar. Cierra tus ojos. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de gloria. Hemos disfrutado de la presencia de Dios, de su palabra, de un tiempo de economía, y te esperamos cada domingo a las 11 de la mañana. En la casa del Padre hay lugar para ti. Te esperamos. No me